La clase número 3 de la unidad 1, la última, nos convoca alrededor de pensar cuáles son las tradiciones pedagógicas en la historia de la educación de la Argentina. Para analizar cada una de ellas, nos valdremos de los aportes de las unidades precedentes. De la clase número 1, tomaremos los elementos transdiscursivos que nos plantea Narodowski están presentes en la obra de Ecomenio para pensar cómo se configuran en cada tradición. Es decir, vamos a pensar en cada tradición cómo aparecen el ideal pansófico, la alianza escuela-familia, la simultaneidad sistémica, la gradualidad y la utopía. De la clase número 2 tomaremos los aportes de Narodowski también, pero que tienen que ver, estas tradiciones pedagógicas se configuran como una cuestión de corporación, como una cuestión de Estado, como una cuestión del mercado o como una cuestión de la academia. Con el entrecruce de los aportes de la clase número 1 y de la clase número 2, intentaremos entonces hacer un breve recorrido de las tradiciones pedagógicas de la Argentina. La primera de las tradiciones que podemos nosotros pensar en el territorio actual de la Argentina es la pedagogía escolástica, que está en íntima vinculación con la Reforma protestante, pero en particular con lo que fue el fenómeno de la Contrarreforma, que fue la reacción de la Iglesia Católica que tenía como intención resguardar la fe. Como tenía por intención resguardar la fe, buscaba diseminar, buscaba que cada ser humano del mundo adhiriera a lo que consideraban la verdadera fe, que era la fe cristiana católica. Por eso esta pedagogía, podemos decir, es una pedagogía de corporación, que luego tendrá también distintas formas de manifestación en distintas organizaciones. Podemos decir los jesuitas, Compañía de María y todas las congregaciones religiosas que se dedicaron a formar, a resguardar, a educar en la fe. Por eso su organización gira alrededor de la teología, porque el principio organizador es el de la divinidad, y a partir de esa divinidad se va generando una forma de organizar un modelo educativo. Por eso decimos que es teocéntrica, porque concibe que todo está organizado a partir de la idea de Dios. Por eso también decimos que uno de sus objetivos es el de evangelizar, la evangelización, el de diseminar, el de esparcir la fe por todos los lugares del mundo, como ese mapa que vimos de la expansión de la religión entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Por otro lado, tiene como forma de organización el modelo conventual, que tiene esto que ver con pensar celdas, de ahí inclusive viene la palabra cátedra, y la organización de la disciplina en función también de reglamentos que las congregaciones educativas le llaman las reglas, que norma, que modela la forma de estar en un aula, en una escuela, que tiene que ver con el modelo conventual que sigue todavía presente hasta nuestros días. Y por último, su intención o su utopía tiene que ver con preparar, como en este valle de lágrimas, para el advenimiento de la verdadera vida que no estaría en este mundo, sino que estaría más allá de esta vida. De ahí la expresión de que de pronto la justicia se hará en la otra vida y que ahora, todo lo que vivamos es como una preparación porque vamos a ser recompensados o castigados en la verdadera vida, que es la vida después de esta. Por eso también ofrece una explicación de cuál es el sentido a veces también de sufrir, que vamos a tener de alguna manera nuestro merecido o se va a hacer justicia con nosotros a partir del advenimiento de ese reino de Dios. Estos serían algunos de los rasgos que tiene la pedagogía escolástica.
La fe como organización de la vida social se empieza a desmoronar y surgen de alguna manera propuestas que van en contra de la fe como forma de organizar la vida social. Así surge como pedagogía alternativa la pedagogía humanística, que tendrá ciertos rasgos. Así, si antes el principio organizador era la fe, con la pedagogía humanística el principio organizador va a ser la razón, y el saber va a organizarse alrededor de la ciencia, porque hay una confianza en la capacidad del ser humano por entender, por comprender, por captar el mundo que está a su alrededor. Por eso decimos que este modelo o esta tradición es antropocéntrica, porque gira alrededor del ser humano como organizador, como dador de orden de las cosas. Por otro lado, está centrado también en la idea del ciudadano, porque la pedagogía escolástica estaba centrada en función del súbdito. En cambio, esta empieza a concebir a un nuevo sujeto social que tiene que ver con el ciudadano. Es por eso que gira alrededor de un modelo contractual, del modelo del contrato social de Rousseau, de la Revolución Francesa, que tiene que ver con el tema del derecho. Ahora ya nos juntamos, nos reunimos por nuestra voluntad, es por un contrato que hacemos, las autoridades que tenemos es porque hemos convenido entre nosotros elegirles nuestro representante, así como lo elegimos, lo podemos no elegir y quitar de ese lugar porque es un modelo contractual. Y la utopía de este modelo está centrada un poco en la idea de progreso, pero ese progreso tiene que ver con que a partir de esa confianza en la razón, el ser humano ya no quiere esperar a otra vida para estar en el paraíso, sino que con la razón quiere construir ese paraíso aquí. Y tiene una idea de que es a través de la ciencia y del uso de su voluntad, del razonamiento, cómo podrá alcanzar ese mundo mejor. La pedagogía humanista engloba o contiene o le da como un marco de referencia para el desarrollo de las demás tradiciones pedagógicas. ¿Por qué? Porque en contraposición a la escolástica su eje estructurador es la razón, pero esa razón va a ser definida y los contenidos o los saberes también van a ser definidos de distinta manera de acuerdo a las tradiciones que van evolucionando en el tiempo. Su particularidad es que abre esta posibilidad de pensar los saberes alrededor de la razón, de la ciencia o de esta capacidad humana de generar un orden o una organización del mundo. Por eso es que la pedagogía humanista podrá ser de corporación, podrá ser de Estado, podrá ser de mercado, podrá ser de academia de acuerdo a cómo se vayan definiendo los saberes y los principios que lo organizan. La escuela o pedagogía tradicional constituye una pedagogía de Estado, porque tiene que ver con la construcción del Estado argentino. Podríamos decir que luego de la independencia de nuestro país de España, en 1810 y después en 1816, empezamos a tratar de expandir el territorio en el que nosotros de alguna manera queríamos configurar como el espacio del Estado argentino. Para eso se establecen ciertas guerras inclusive con comunidades precedentes en el territorio del sur, todo lo que es la nación mapuche, y en el centro y el Chaco con todas las comunidades de la zona chaqueña, como los Con, los Tobas, los Matacos y también algunas comunidades guaraníes. Pero también están presentes muchas otras comunidades que hablan sus propias lenguas. Tenemos el tema del Aymara, el tema del Con,
el guaraní, el quechua, el alentiac, el milcayac, el mapudungún, entre muchas otras lenguas. Pero también acontece que para algunos argentinos consideraban que el problema era que no éramos europeos. Entonces también se genera una suerte de promoción de la migración con el arribo de gente de Europa o de la zona también mediterránea que hablan otras lenguas: italiano, francés, inglés, en el sur danés, castellano, latín, en la misa. Otros también hablan árabe, hay alemanes, un montón de lenguas, con lo cual también el territorio que se empieza a configurar empieza a parecerse más a la Torre de Babel, donde se hablan muchas lenguas, por lo cual es necesario imponer una lengua, la lengua de Estado, que es el castellano. Para imponer esa lengua del castellano, bueno, hay que educar a la gente en esa lengua franca, en la lengua del Estado argentino. Pero además, a esa gente hay que construirla como argentinas, como argentinos, porque, por ejemplo, naciones que nos preceden, la nación quichua, la nación tupí-guaraní, la nación mapuche, que preceden al Estado argentino, pero la nación argentina intenta construir la idea de que solo existen los argentinos y las argentinas en el territorio actual de Argentina, borrando de la historia y de la memoria de que todavía existen naciones que preceden al Estado argentino. Para eso entonces, con el territorio delimitado y con la lengua impuesta del castellano, tiene que construirse la idea de la Argentina, con una idea de unidad de la nación argentina, unida también bajo una misma normativa, bajo una ley, gobernada por una misma ley que nos gobierna. ¿Cómo es posible esto de que la gente que habita en determinado territorio hable una misma lengua y se guíe por una misma ley? No es de otra manera que a través de la escuela. Y la escuela, para eso, va a utilizar también toda una parafernalia, que es la construcción de la nacionalidad a través de los símbolos patrios, a través de la historia nacional, a través también de la imposición de una normativa que va a ser también la ley 1420, que es la obligatoriedad de la escuela primaria, en 1884. ¿Qué significa esto? ¿Que antes no existían escuelas? Sí, existían, pero de alguna manera a veces había escuelas que eran organizadas a través de las provincias, pero no tenían esta impronta de construir la nacionalidad argentina como lo establece la ley 1420. Podríamos decir que estas escuelas primarias serían como una suerte de fábrica de argentinas y de argentinos para que de alguna manera aprendieran el castellano y adhirieran también desde un discurso afectivo a la nación argentina. ¿Quién o a través de qué tradición pedagógica se logra esto? A través de una pedagogía tradicional. La escuela nueva, o también se le llama escolanovismo, es una tradición pedagógica de corporación que concibe al maestro como pedagogo, a la maestra como pedagoga, y está centrada en la producción del estudiante, es decir, es el estudiante y la estudiante la que a través de la experimentación tiene que ir produciendo su propio aprendizaje. Una de las consignas es aprender haciendo, y de esta manera está centrada en la producción, en la experimentación, en el trabajo que desarrolla la y el estudiante. Esto deja el protagonismo del docente, del discurso, y pone de alguna manera el protagonismo en la acción del estudiante. Una de las novedades también que introduce es concebir también el derecho
de las niñas y de los niños en el autogobierno, por ejemplo, de sus comportamientos y la regulación de la disciplina, en la creación también de los derechos del niño de 1950 van a incidir todas las maestras y los maestros enrolados en el escolanovismo, que van a generar también la creación del UNICEF. Y una particularidad que tiene es el uso de una nueva tecnología, como ustedes verán también en el fondo de esta presentación, que es el uso del cuaderno, del papel. En ese momento, o antes, se utilizaban pizarras, cueros de vaca o también las hojas de ciertas plantas que eran resistentes para el ensayo de las primeras letras. Lo que introduce también la escuela nueva es el uso del cuaderno como una manera de que quede registro del proceso de aprendizaje del estudiante, porque era importante ver ese proceso. Se empieza a hablar en términos del proceso de aprendizaje del estudiante, que no era tan importante el resultado, sino poder dar cuenta de ese proceso. Por eso también a la escuela nueva se asocian también otros autores como Piaget o Dewey, que son algunos pedagogos también que hacen aportes para pensar en los procesos, en lo que le ocurre al estudiante y del estudiante cuando se enfrenta frente a un contenido. Entonces los cuadernos fueron la gran tecnología que es muy parecido al debate que muchas veces se da entre algunos que son como detractores o están a favor del uso de las computadoras. Bueno, en esta época todas las maestras y los maestros enrolados en la escuela nueva estaban a favor del uso del cuaderno, mientras que algunos eran detractores. Uno podría ver, por ejemplo, en este cuaderno que tenemos atrás, que pertenece a una experiencia que se desarrolló en Rosario, en Santa Fe, por la maestra Olga Cosetini, era el uso de la acuarela. Y con la acuarela no había una estandarización de los cuadernos, sino que cada estudiante hacía el cuaderno de acuerdo a su propia impronta, al modo en que también usaba y experimentaba, en este caso con la acuarela, pero también cómo iba dando cuenta de su producción. Son muchos las y los exponentes de la escuela nueva. Carlos Vergara es un mendocino que se recibe de la Escuela Normal del Paraná con la titulación de Letras y Ciencias. Por entonces, ya hasta la década del 50, casi los 60, los egresados y las egresadas de las escuelas normales tenían una titulación generalista que valía tanto para la primaria como para el secundario, es decir, podían ejercer en ambos niveles con una formación general. No era específica a una disciplina, sino con una visión general. Su experiencia como docente en Mendoza y luego como inspector lo encuentra siendo un gran promotor de los jardines infantiles, animado por las ideas de Froebel y de Pestalozzi, que se oponían al tema del positivismo. En esas concepciones consideraban que el niño había que ofrecerle todas las condiciones para que aprendiera por sí mismo a través de la experimentación y de la actividad. Entre sus experiencias más relevantes en el nivel secundario, encontramos su trayectoria como director en una escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, en la que implementa el autogobierno de los estudiantes, porque considera que para ser ciudadano se tiene que hacer ejercicio de la experiencia de la ciudadanía a través del autogobierno. Así, la disciplina no tiene que estar animada por una concepción punitiva, sino por una concepción reparadora, donde las y los estudiantes sean los propios protagonistas de las decisiones que se tomen respecto a sus propias conductas. Una maestra también relevante para nosotros es Rosario Vera Peñalosa, que se gradúa también en la Escuela Normal del Paraná
y que es discípula de una maestra que viene de Estados Unidos, que es Eccleston, y que también es la impulsora de los jardines de infantes. Ella, de hecho, promueve estas ideas en un contexto donde Leopoldo Lugones hace un estudio sobre los jardines de infantes y llega a la conclusión de que los niños que han pasado por esta experiencia son más indisciplinados y más perezosos. Toma este estudio Joaquín B. González, que por entonces era el ministro, y entonces casi se produce un cierre de los jardines de infante. En este contexto reaccionan muchas maestras y maestros argentinos, entre ellas Rosario Vera Peñalosa, y se ponen a trabajar mostrando la necesidad del jardín de infante con una formación de maestros específicos, especializados en esta tarea, también animadas por la idea de Froebel, y ella también tiene una lectura muy particular de Montessori. Entonces, donde también esto de aprender haciendo, de la experimentación, tiene un papel fundamental. Ella también tiene esta titulación que es válida para el primario y para el secundario. De hecho, ejerce también como profesora de lengua y literatura en el secundario. Pero una de las particularidades más interesantes para el nivel secundario es que promueve una organización, esto también para la primaria, de los contenidos, teniendo como contenido transversal la geografía. De hecho, ella hace una obra en la que escribe una historia de San Martín para niños y jóvenes, y donde también promueve la construcción de maquetas para explicar, por ejemplo, la historia, el cruce de los Andes. De hecho, es una de las primeras que promueve un museo en las escuelas primarias, como el museo que está todavía, la escuela Félix Fernando Bernasconi en Buenos Aires, donde las maquetas, donde la posibilidad de experimentar, la posibilidad también de tocar, de construir, está íntimamente ligada a la capacidad de aprender. Otra experiencia relevante para nosotros es la de Olga Cosetini, esta santafesina, que desarrolló una experiencia que se le llamó la Escuela Serena en la Escuela Carrasco de la ciudad de Rosario, donde el aprendizaje, por ejemplo, de la acuarela era el primer elemento que se ponía en manos de los niños para que ellos adquirieran esta técnica y con ello pudieran encontrar su propia manera de expresar sus salidas a la comunidad, a la orilla del río, sus entrevistas a los vecinos, sus exploraciones con microscopios, sus exploraciones con el teatro y demás, donde también la consigna de aprender haciendo y experimentando era central. También la del autogobierno, de hecho, generaban votaciones donde los estudiantes y las estudiantes elegían presidentes y tenían también el ejercicio del autogobierno escolar. Era una escuela donde no había recreos y podemos ver parte de su experiencia documentada en un corto maravilloso denominado La Escuela de la Señorita Olga, que documenta la experiencia de esta maestra que fue la directora, como la de su hermana Leticia Cosetini, que fue maestra de esta escuela. 3 maestros y maestras de la Escuela Nueva que nos muestran cómo en la Argentina es posible no generar una división entre la docencia y la pedagogía. En 1946 Perón asume su primer gobierno y con ello introduce una nueva pedagogía de Estado, que es la tradición del tecnicismo educativo y que es susceptible de ser analizado desde dos perspectivas, político y económico. Desde la perspectiva política, el peronismo se consideró a sí mismo como la Argentina, como un movimiento nacional de la argentinidad. Entonces, generó todas sus propuestas educativas para peronizar a la sociedad argentina.
Este aspecto podemos verlo en el siguiente trabajo. Un niño feliz. Todas las noches, después de rezar, Santiaguito hace un repaso de las acciones que realiza durante el día. Esta mañana, luego de desayunar, limpió y dio de comer a los canarios. Ayudó a su mamá a traer desde el mercado una cesta bastante pesada. Regó las plantas del jardín y acomodó la leña al lado de la estufa. Por la tarde, después de hacer los deberes y jugar con sus amiguitos, ayudó al papá a serruchar maderas. Lustró sus zapatos y los del hermanito menor. También fue al almacén y a la carnicería. Mientras se duerme, Santiaguito sonríe feliz y piensa: ¿cuánto trabajé hoy? Ahora sí soy digno de Perón. Perón, entonces, es considerado como el líder de esta construcción de la nacionalidad argentina, y ser argentino equivale a ser peronista. Pero por otro lado, el relato Un niño feliz nos muestra también la configuración o la aparición de un nuevo sujeto social, un actor social importante, que es el trabajador o es la trabajadora. Expresiones como el trabajo dignifica o la aparición de los derechos de tercera generación, como el aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, la posibilidad también de contar de ciertos reaseguros que tienen que ver con la salud, aparecen también vinculadas a esta tarea que es la tarea del trabajador, pero no cualquier trabajador, sino el trabajador industrial, frente al hecho de que el país produce un cambio en el modelo económico de ser un modelo agroexportador de exportación, de materia prima, a una sustitución de las importaciones en un contexto de finalización de las guerras mundiales, que hace que Argentina produzca aquellos elementos, aquellos productos elaborados que no puede importar desde los países desarrollados que en ese momento se encuentran en guerra. Esta sustitución, construir zapatos, muebles, autos, aviones, barcos, bancos, todo lo que es el tema de la metalurgia, hace que la Argentina de alguna manera se tenga un desarrollo económico que lo ponga también en una situación de ventaja económica frente al mundo. Esta valoración del trabajo industrial deja de tener en cuenta solo los saberes eruditos y también pone en valor los saberes del hacer. Entonces se produce una disputa entre ingenieros del decir versus ingenieros del hacer, que tiene que ver con los ingenieros que son de guante blanco, que señalan cómo tienen que hacerse las cosas, a los ingenieros que se ponen un mameluco, se engrasan y pueden resolver situaciones, y esto está muy ligado a esa capacidad de resolver problemas, por ejemplo, cómo arreglar el motor de un auto, o cómo arreglar el motor de un lavarropa, o cómo arreglar la heladera, o cómo construir tu propia radio, y la proliferación inclusive de mucha formación por correspondencia, que habilita otros saberes para el tema de la formación. Así surgen la formación obrera, escuelas obreras, que se instrumentan y se insertan en el sistema educativo desde la primaria, misiones politécnicas, la secundaria, lo que son las escuelas obreras industriales, y también la formación universitaria con la aparición de la Universidad Obrera, que luego será la Universidad Tecnológica, instalando la idea de que hay que formar también para el trabajo, habilitando esta nueva concepción o estos nuevos saberes del saber que tienen que ver con el tema del trabajo, del saber hacer, muy ligada a ciertas expresiones también de Perón, que decían que mejor que decir es hacer. Por otro lado, se introduce como nueva tecnología
para hacer política la planificación. Los planes quinquenales introducen una nueva manera de hacer política, por eso también a veces a Perón se lo llama el estadista, que tiene que ver con mostrar un plan de acción, planificación que luego también será incorporada más adelante en el desarrollismo en el ámbito educativo. Hasta acá hemos podido avanzar con una explicación breve de 5 tradiciones pedagógicas de la historia argentina: la pedagogía escolástica, la pedagogía humanista, la escuela tradicional, la escuela nueva, el tecnicismo educativo.